En este video aprenderás a calcular el volumen, el área lateral y el área total de una pirámide pero de base pentagonal. En uno de los videos anteriores te mostré cómo calcular el volumen, el área lateral y el área total pero de una base cuadrada. Si aún no has visto este video, te sugiero que lo hagas. Ok, en este ejercicio la base de la pirámide es de un pentágono regular, lo que significa que cada lado de dicho pentágono mide 2 metros. Por otro lado, su altura es de 3 metros. Ok, demos nuestro primer paso, realizar un boceto e indicar la información que proporciona el problema. Entonces, en esta pirámide, cuya base es un pentágono regular, nos da a entender que cada lado medirá 2 metros. Ahora bien, los 3 metros de altura se miden desde el centro de la base al vértice de la pirámide. Listo, hecho esto, ahora sí vamos al paso 2, calcular el área de la base. Para ello lo más conveniente es dividir la base pentagonal en 5 triángulos que obviamente serán iguales. Para una mejor comprensión separemos la base pentagonal y así poder explicar de la mejor manera cada cálculo que se realizará. Muy bien, concentrémonos en uno de los 5 triángulos que se dividió el pentágono. Recuerda que cada uno de ellos son exactamente iguales, lo que significa que este ángulo es exactamente igual a este ángulo, a este ángulo, a este ángulo y a este ángulo. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Y la respuesta es muy simple. Asumamos que el pentágono en cuestión está inscrito en una circunferencia. Esto quiere decir que cada línea que utilizamos para dividir el pentágono son radios de esta circunferencia. Como recordarás, un giro completo mide 360 grados. Esto significa que el ángulo θ se lo puede calcular dividiendo 360 grados para 5. Esto quiere decir que el ángulo θ mide 72 grados. Según la información del problema, el lado del pentágono mide 2 metros. Ahora bien, si calculamos el área de este triángulo y lo multiplicamos por 5, automáticamente obtendremos el área del pentágono. Para calcular el área de este triángulo requerimos la base y desde luego la altura. Analizando este triángulo es isósceles, dado que este lado es igual a este lado. Por lo tanto, la proyección de la altura divide al triángulo isósceles en 2 triángulos rectángulos exactamente iguales. Por ello te recomiendo separarlo para tener un mejor análisis de los detalles que te voy a indicar. La medida de la altura a calcular corresponde a uno de los catetos, por lo tanto le vamos a llamar X. Ahora bien, la altura de este triángulo también divide a su base en 2 partes iguales, por lo tanto este cateto medirá 1 metro. Evidentemente la altura también divide al ángulo θ para 2, es decir que la altura es también una bisectriz. Ahora bien, para calcular la medida del cateto X, es decir, la altura de este triángulo, bastará con aplicar las razones trigonométricas. Y en este caso conviene aplicar la tangente, el cual relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente de un ángulo agudo. Es obvio que el ángulo agudo de referencia va a ser θ sobre 2, es decir, que la tangente de 36 grados relacionará a su cateto opuesto, es decir, 1 metro, y a su cateto adyacente, en otras palabras, X. Para despejar el valor de X, apliquemos el axioma fundamental de las ecuaciones, el cual nos dice que podemos agregar una operación en el lado izquierdo, siempre y cuando esa misma operación la agreguemos en el lado derecho. Como X tiene un valor distinto de 0, entonces multiplicaremos por X ambos miembros, con el fin de simplificar la X en el denominador. Para despejar definitivamente la X bastará con dividir ambos miembros para la tangente de 36. Acto seguido simplificamos la tangente de 36 en el lado izquierdo y la X quedará despejada, cuyo valor se obtiene dividiendo 1 metro para la tangente de 36, obteniendo un valor aproximado para la X de 1.38 metros. Una vez calculado el valor de X, o sea, la altura de este triángulo isósceles, entonces el área del pentágono es igual a 5 veces el área de este triángulo. De ahí que el área aproximada del pentágono se calculará de la siguiente manera: 5 y entre paréntesis colocaremos el producto de la base
por la altura de este triángulo. Recuerda que eso se debe dividir para 2. Seguro te has dado cuenta que este 2 y este 2 se pueden simplificar. Por lo tanto, bastará con multiplicar el 5 por 1.38, obteniendo un área aproximada para este pentágono de 6.9 metros cuadrados. Inmediatamente vamos al paso número 3, calcular el volumen de esta pirámide. Y para ello aplicaremos la siguiente fórmula, la cual nos indica que el volumen es 1/3 del producto del área de la base por la altura. Recuerda que el área de esta base la obtuvimos en el paso anterior, la cual nos dio 9.6 metros cuadrados. Y la letra H representa el valor de la altura de la pirámide, en este caso 3 metros, cuyo dato nos lo proporcionó el problema. Como ves, este 3 y este 3 se pueden simplificar. Es decir, que el volumen aproximado de esta pirámide es de 6.9 metros cúbicos. Ahora vamos al paso número 4, calcular el área lateral. Como la base es pentagonal, entonces se levantan 5 triángulos exactamente iguales. Cabe señalar que estos triángulos laterales no son los mismos triángulos que componen la base. La única medida en común que tienen estos dos triángulos es el lado del pentágono. Para calcular el área lateral aplicaremos el mismo criterio con que calculamos el área de la base. Es decir, que bastará con multiplicar el área de este triángulo lateral por 5. Para ello requerimos la medida de la base, que es 2 metros, por la altura de este triángulo lateral, valor que no tenemos, pero no es imposible de calcular. Primero tracemos la altura de un triángulo de la base pentagonal. Recuerda que su medida la calculamos en el paso número 2. Al trazar la altura del triángulo lateral, que de ahora en adelante la llamaremos Y, podemos observar que se ha formado un triángulo rectángulo entre la altura de la pirámide, la altura del triángulo de la base y la altura del triángulo lateral. Esto significa que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para dicho triángulo. De acuerdo al teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, y al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. En otras palabras, la altura de la pirámide al cuadrado más el cuadrado de la altura de un triángulo de la base. Si aplicamos nuevamente el axioma fundamental de las ecuaciones colocando raíz cuadrada en ambos miembros, podemos simplificar el cuadrado con la raíz, con el fin de que y quede despejada. Al desarrollar las potencias, luego sumarla y extraer la raíz cuadrada, obtenemos el valor aproximado para y. Ahora sí ya podemos calcular el área de un triángulo lateral, pero recuerda que el propósito es calcular el área lateral de la pirámide. Dicho esto, entonces el área lateral de la pirámide es igual a 5 veces el área de un triángulo lateral. Entonces el planteamiento queda de la siguiente manera. Observa que 2 metros es la base del triángulo lateral y 3.3 metros es su altura. Estos dos valores se multiplican y el producto se divide para 2. Pero antes de que ejecutes la multiplicación podemos simplificar este 2 con este 2, reduciéndose la operación en 5 por 3.3, obteniendo una aproximación aceptable para el área lateral de esta pirámide de 16.5 metros cuadrados. Finalmente calculemos el área total de la pirámide. Este cálculo resulta muy simple, pues bastará con sumar el área lateral más el área de la base. El valor del área lateral lo obtuvimos en el paso anterior y el valor del área de la base lo calculamos en el paso número 2. Ok, si sumamos 16.5 metros cuadrados más 6.9 metros cuadrados, obtenemos un área total de 23.4 metros cuadrados. Como ves, bastaron 5 pasos para calcular el volumen, el área lateral y el área total de esta pirámide.